Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo domingo aquí en la pantalla de la tele. Otra vez desde las 8 de la mañana con Gente de campo hasta las 9. Hoy vamos a estar hablando de el impacto de la huella de carbono en la ganadería de nuestro país. Y por supuesto todo lo derivado que trae esto. Estamos hablando ni que hablar de cuidado medioambiental en la ganadería. Vamos a estar desarrollando este tema en esta jornada de domingo. Vamos a saludar ya a los invitados. Como siempre, nuestro panelista Rafael Tardáguila. Rafa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Figurita repetida, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Juan, ¿todo bien? Un gusto como siempre estar aquí todos los domingos en la mañana de la tele. Para conversar de un tema bien importante hoy, ¿no? Bien interesante. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Daniel de Matos, asesor del directorio de BPU MIT Uruguay. Daniel, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. El agradecido soy yo. Siempre un placer hablar de estos temas que importan a la ganadería, ¿no? Doctor Daniel Miranda, presidente de la Mesa de Alimentación Acorral, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. Gracias por la invitación y bueno, un tema más que importante. Bien, y vamos a estar hablando también, lo tenemos de invitado hoy a Sebastián Olazo, quien es gerente general de la empresa Mosaica, que hace algunos días, bueno, fue el que de alguna forma revolucionó todo este tema. Gracias por estar, Sebastián. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, como es habitual y presentado por Clipex, vamos a ir al destacado de la semana. Enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses. Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bueno, y se viene otra de las exposiciones importantes y que últimamente ha sido referencia en nuestro país. El próximo jueves va a comenzar la edición número 11 de la Expo Melilla, actividad que se extenderá hasta el próximo domingo 3 de abril. Tras 2 años en los que no se pudo realizar, la Expo Melilla buscará mostrar las principales novedades tecnológicas tanto a nivel estático como también dinámico. La última exposición fue visitada por más de 35.000 personas en un predio que cuenta con 40 hectáreas acondicionadas, con áreas cultivadas para demostraciones y capacitaciones. En la misma participarán más de 200 empresas, según confirmaron de ARU, representando a cerca de 1.000 marcas que van a estar presentes, como decíamos, en esta Expo Melilla. Rafa. El tema de la semana fue que Uruguay clasificó para el Mundial. ¿No? Sí. Tendremos que estar hablando de Qatar, pero bueno, sin ningún tipo de dudas en el ámbito agropecuario. Que seguramente bien nos va a hacer en la promoción también, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Sí, cómo no. Se va a jugar algún tema de promoción ahí importante. Sí. De todas maneras, sin duda, la Expo Melilla con un énfasis más forrajero que agrícola, ¿no? Eso lo diferencia un poco de la Expo Activa que terminó 10 días atrás. Es una actividad que lleva no tantos años, pero que ya se está convirtiendo en una actividad de peso dentro de todas las que hay en la agropecuaria uruguaya. Seguro, sin duda que es así. Bien, bueno, vamos a ir entrando en el tema de hoy, entonces, impacto de la huella de carbono en la ganadería, en nuestro país y, por qué no, también en el mundo. El tema de la semana es presentado por Zambrano y compañía. Haga buenos negocios todo el año con Zambrano en Plaza Rural. Lo invitamos a participar del remate 246 junto a Plaza Hereford del 6 al 8 de abril. Inscriba su lote y súmese a la mayoría. Atención, como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! La necesidad de reducir de manera urgente las emisiones de gases de efecto invernadero para revertir los efectos del cambio climático y, a su vez, satisfacer las necesidades de los consumidores cada vez más demandantes de productos saludables, llevó a nuestro país a comenzar el camino de la producción con el sello de carbono neutro. Esto significa que la cantidad de carbono que se liberó durante la producción fue menor a la que se emitió. Luego de un proceso que comenzó hace 2 años atrás, en diciembre, Uruguay se convirtió en el primer país sudamericano en exportar carne certificada como carbono neutro. Se trató de un embarque de la empresa uruguaya Mosaica, con destino a Suiza, faenada en Solís Meat Uruguay y certificada por LSQA,
a través de su programa de verificación de huellas de carbono en producto. Este programa abarca las etapas iniciales de la producción de carne, basado en determinados estándares internacionales ISO, reglas de categorización de productos y las directrices sobre gases de efecto invernadero establecidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. A su vez, a comienzos de marzo, partió con destino a Japón y países de la Unión Europea la primera exportación de versión cero, es decir, carne carbono neutral desarrollada por BPU MIT y Montes del Plata. Basados en un sistema que integra la ganadería con la forestación, se buscó que vacunos producidos en predios con los que Montes del Plata tiene acuerdo sean faenados por la planta BPU. La huella de carbono es medida por la consultora Climit y verificada por la certificadora SGS, quien avala que los gases emitidos por los ganados fueron neutralizados por la presencia de árboles en el predio. Si bien el sector está en la mira en el tema de la contaminación por la producción de metano, Uruguay está en una muy buena posición por realizar su producción ganadera a pasto, lo que asegura que gran parte de esa contaminación es reabsorbida por la propia producción. Bueno, ahí teníamos el informe entonces de nuestra compañera Mercedes Sabín, que de alguna manera es el disparador sobre lo que vamos a estar conversando en esta mañana de domingo aquí en Gente de Campo por la pantalla de la tele. Rafa. En cuanto a la producción y los destinos de la producción de carne de Uruguay, tiene un diferencial muy importante respecto a sus socios regionales, y es que la amplia mayoría de lo que produce lo coloca en el mercado internacional. En eso nos parecemos mucho de los países de Oceanía, que también exportan el 70, el 80% de la carne que produce. Por lo tanto, los clientes de Uruguay están afuera y, bueno, está aquella famosa frase del que el cliente es el que tiene la razón, y entonces hay que darle lo que está requiriendo. Bueno, ¿qué hay que tener? Bueno, hay que lograr tener competitividad, por supuesto, ¿no? Hay que tener las mejores condiciones de acceso. En eso los que se parecen a nosotros, esos países de Oceanía, nos llevan una ventaja muy importante, pero hay temas en los que Uruguay, tanto a nivel regional como a nivel internacional, está liderando. A nivel internacional, se podría decir, el tema de la trazabilidad, ¿no? Uruguay ha logrado el 100% de la trazabilidad de su rodeo vacuno, y en estos temas que empiezan a hacer punta como requisitos de la demanda, como demostrar que sos respetuoso y que cuidás el medio ambiente y que pensás con preocupación en el futuro, también Uruguay está haciendo punta con estos emprendimientos que tenemos acá y con los cuales vamos a poder compartir en más detalle en estos próximos minutos. Bien. Sebastián, para el que no conoce, ¿qué es Mosaica? ¿Qué es la empresa Mosaica? Mosaica es una empresa uruguaya que tiene varios predios. Los establecimientos de cría están en el norte y el establecimiento de invernada está en Florida. Y desde hace 8 años iniciamos la aventura de empezar a exportar carne y empezar a diferenciarnos poco a poco. Nuestra diferencia, como decía bien Rafael, era ir al consumidor y preguntarle qué era lo que él priorizaba de la carne. Entonces empezamos con la carne a pasto, después animal welfare o bienestar animal, y cuando nos dijeron lo de la huella de carbono, bueno, fue un desafío poder llegar hasta ese punto. Pero siempre fue pensando en el consumidor, qué es lo que el consumidor premiaba, y ahí tratábamos de ir. No lo que podías hacer, sino lo que quería la gente, digamos. Exacto. Como mercado. Sí, uno lo puede hacer. Uno le pregunta al consumidor, bueno, ¿tú qué es lo que querés cuando compras carne? Que sea esta. Y entonces, tratar de llegar a lo que el consumidor quería. Y premiaba. Claro. Pero eso en el exterior, digamos. Sí, siempre pensando en el mercado exterior, sí. O sea, y ahí sale la aventura de Suiza. La aventura no. Ahí sale, digamos, la primera, se concreta la primera. Suiza nosotros exportamos hace 7 años, hace 3 años con marca, pero nuestro volumen es chico. Pero vamos a nichos de mercado y en algunos lugares a consumidores finales. Entonces, al tener el acceso al consumidor, uno ya le puede preguntar qué es lo que él está dispuesto a premiar, y ahí tratamos de enfocar. Bien, bien. Daniel, bueno, ¿cómo se ve este tema desde la mesa de alimentación a Corral? No, interesante. Obviamente, en todo lo que es medioambiental, el corral en sí tiene un impacto y es un gran desafío por parte nuestro. El cuidado y el orden de ese impacto.
Y bueno, muy interesante, porque aparte el tema de la huella de carbono, lo que son los sistemas intensivos en general, son sistemas que en general bajan o sea, aportan a la menor emisión en la huella de carbono. Así que nosotros trabajando bastante sobre el tema y también trabajando con las autoridades sobre este tema, ¿no? Bien. Daniel, bueno, BPU también arrancó, empezó a transitar este camino de alguna manera, ¿no? Es correcto. Yo creo que hay que contextualizar un poquito el tema, ¿no? Porque nosotros somos un país exportador, como dijo bien Rafael, en una región que no es tan exportadora, pero que en relación al consumo interno, pero que además tiene ventajas desde el punto de vista de la sustentabilidad y de la preservación del medio ambiente, ¿no? Uruguay cuenta con una ley de suelos, Uruguay cuenta con una producción a cielo abierto que no necesita deforestar, por el contrario, Uruguay foresta mucho más de lo que deforesta, incluso en lo que es monte nativo. El monte nativo está creciendo. Entonces, en este contexto es claro que el Uruguay, como un todo, ¿verdad? Como una gran estancia Uruguay, puede diferenciarse en temas ambientales y de sostenibilidad. El hecho de que las empresas hayamos caminado un poco más rápido que una certificación país, digamos, responde a requerimientos de mercados. Y cuando digo mercados, se desdibuja un poquito el tema geográfico de los mercados, porque hoy el que está mandando es ese consumidor muy informado, que está en todo el mundo, ¿verdad? Los millennials, la generación Z, todos esos que están comprando continuamente con el celular e informándose, requiriendo de más información, ¿verdad? O sea que esto tiene varias ventajas. Estamos transformando una ventaja comparativa en una ventaja competitiva para el Uruguay. Segundo, tenemos un mercado que ya trasciende aquellos nichos que podemos encontrar en Europa o que podemos encontrar en Norteamérica. Ya es más amplio hoy. Es más amplio. Ajá. Puede estar en cualquier lugar del mundo. Y en eso el Uruguay puede explotar el acceso a un mercado que es bastante amplio, que puede seguir ampliándose, pero que hoy es bastante amplio, ¿verdad? Claro. Un tema sensible. Todavía no está, o no vemos nosotros que haya un mercado de volumen que esté sensibilizado con esto, pero vemos que hay una buena perspectiva para poder seguir con estos temas de sostenibilidad, ¿no? Bien, bien. Cuando Mosaica decide ir por este camino, ¿qué tipo de información había acá en Uruguay? Si es que ustedes la solicitaron, capaz que no, capaz que se la jugaron por cuenta propia, pero ¿cómo arranca todo esto? Me imagino que no debe ser sencillo, no debe ser fácil. Acá arrancamos con los contactos técnicos necesarios, que era INAC, INIA, y ver dónde estaban ellos parados y ver dónde podíamos avanzar juntos. Y tuvimos una diferencia de tiempos. La investigación lleva bastante más tiempo. Hay gente muy capacitada en línea, pero que le lleva bastante más tiempo. Entonces lo que buscamos nosotros fue buscar información internacional, qué es lo que había y qué lo podíamos adaptar a Uruguay. Y en base a ese trabajo, nos llevó casi 2 años, logramos el sello. O sea, pero de Uruguay lo que usamos fue mucha base de datos, de registros. Ajá. ¿Pero hubo apoyo de alguna manera o no? Sí, no, hubo apoyo, algún asesoramiento, alguna ayuda, sobre todo en lineamientos generales. ¿Y ahora, después que surgió esto, después que se arrancó a caminar, cómo está la situación? No, hemos tenido algunos contactos oficiales, pero están, a veces justo nos agarró las vacaciones, agarró fin de año, carnaval, entonces llevó un poco más de tiempo, pero hay algunos contactos que estamos tratando de avanzar para que entren más productores, digamos. Claro. Daniel, ¿esto es algo que se puede generalizar, digamos, para el país o no? Sin duda. Yo creo que lo que estamos haciendo como una fase de desarrollo que por ahora va lenta, que utilizamos mucho de la historia de información que tenía Montes del Plata en lo que es la definición de su balance de carbono como empresa forestal, y que además todavía no hemos incurrido en poner todos los indicadores de pastura, todos los indicadores de monte nativo. Hay mucha cosa todavía para caminar.
Estamos en una fase en la cual estamos informando. Hay un universo de 300 productores que están en el proyecto Alianzas de Monte de Plata que intentamos integrar a esto para llegar en un primer año a un universo de 30 a 35 mil cabezas de faena y estar tratando de integrar también otros sistemas de producción que puedan de alguna forma constituir un sistema de producción integrado a lo que son los sistemas de crío silvopastoriles, ¿verdad? Ese tipo de cosas lleva tiempo, como muy bien decía Sebastián. Hay que aportar mucho dato, hay que caminar junto con las empresas que nos están haciendo las estimaciones y caracterizaciones de los sistemas de producción y presentar esto a las empresas certificadoras que puedan definir que esto es una carne carbono cero. De paso te digo, la carne que estamos ofreciendo al mercado hoy es muy negativa, lo cual es positivo, muy negativa en su balance de carbono, o sea, estamos fijando mucho más carbono que el que estamos emitiendo, y tal vez sea el caso del Uruguay, como la Gran Estancia. Pero lo que pasa es que no hay una medición hoy que pueda decir eso, números que avalen estamos caminando muy rápido hacia eso, ¿verdad? Le llamamos carbono cero porque hay que ponerle un límite reconocible y no estar variando los contenidos o los balances de carbono. Claro. Pero ya te digo, las carnes que exportamos son ampliamente negativas en su balance de carbono. Cero quiere decir menor o igual, digamos. Exactamente. ¿No? Estás de cero hacia negativo. Lo mismo en el caso de Mosaica, dice carbono neutro, pero es tal cual como dice Daniel, es muy positivo. Del caso de BPU lo que usa son los montes como captura, los montes de Monte del Plata. En nuestro balance usamos monte nativo y pastura. Claro, eso te iba a preguntar, ¿de qué manera llegaban al carbono neutro? Claro, nosotros usamos la captura. Explícale a la gente para ver nosotros, cómo se logra el proceso. No, el proceso es un balance entre capturas y emisiones o remociones, como les digan técnicamente. Entonces uno tiene el ganado y después tiene todo lo que funciona dentro de la empresa, que son los tractores, fertilizantes, gasoil, luz, todo lo demás. Entonces uno tiene ahí las emisiones. Y después tiene que comprobar las capturas que tiene, que están dentro de las praderas, agricultura, pastura, campo natural, monte nativo. Si tiene algo de monte artificial, incorporarlo. Eso está balanceado dentro de los estándares internacionales de captura y de emisiones. Entonces, cuando uno tiene más capturas que emisiones, es positivo o negativo, depende de lo que lo mire, pero ahí es cuando le dan el sello carbono neutro. Claro, claro. El ganado en su proceso digestivo emite metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, y las plantas a través de su fotosíntesis capturan el carbono y ahí se hace la cuenta, ¿no?, entre lo que emite el animal y lo que captura la planta. Sí, no, perdón, tal cual como dice Rafael, y para tener una referencia dentro, por ejemplo, los predios de Mosaica, el peso relativo del ganado en las emisiones es el 96%. O sea, el gasoil, el luz, el fertilizante, es 3-4% del peso relativo. Entonces, la carga animal es la gran emisora. Claro, bien. Te lo dejo para después de la pausa, Daniel, pero Daniel de Matos decía recién, estamos buscando la forma de incorporar otros sistemas a esto, a obtener este sello. Y bueno, ¿cómo trabaja el corral de alguna manera para poder llegar a un tipo de sello de esta forma? Me lo decís después de la pausa. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Gente de Campo UI. Además, podés ver todos los programas anteriores en nuestra web o en el canal de YouTube como Gente de Campo. Pausa y ya volvemos. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando del impacto de la huella de carbono en la ganadería. Ya lo seguimos desarrollando el tema.
Escritorio Di Santi. Cerramos el 2021 con la exportación de 52.130 cabezas de ganado en pie a China. Para mayo de 2022 ya confirmamos los primeros embarques con ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bueno, Daniel, quedaba pendiente la pregunta de qué manera el corral justamente puede adaptarse a esto, tomando un poco lo que decía Daniel de Matos hace minutos. Sí, el sistema de corral, la alimentación a corral, el feedlot, como decía al principio, lo bueno que tiene un aporte positivo en las emisiones, haciendo que sea más eficiente sobre kilo producido de carne en todo el sistema, ¿no? Eso por un lado. Y después lo que tiene una cosa importante es el aporte de la información. El feedlot como tal, los sistemas más intensivos tienen un detalle en la información minucioso dado por la propia naturaleza del negocio, que hace que a estos sistemas, en el cual las certificaciones son importantes, la información tiene una forma más fácil para colaborar en esa información. Y creo que eso es muy importante, porque en todas estas certificaciones, más allá del concepto, uno tiene que aportar datos y tiene que demostrar al consumidor de que realmente uno lo que está diciendo que hace, realmente lo hace. Entonces creo que el feedlot puede ser un gran colaborador en eso. ¿Y ya están trabajando de alguna manera con industria o demás? ¿Cómo lo están trabajando eso para ir hacia... No sé si van hacia ese mismo sello, digamos, o a otro sello similar? No, en particular, para lo que es la huella de carbono, todavía no. O sea, no se ha hecho un trabajo más minucioso, pero sí se ha trabajado bastante en lo que es la información para llegar al consumidor, ¿no? Ha habido algunas experiencias mismo con algún código QR, donde el consumidor con el código QR puede llegar a ver en dónde se produjo, hasta la foto del animal, en dónde se procesó, de dónde viene la alimentación. Entonces, ese trabajo sí ya hay experiencia. Sí, Rafa. Hay un trabajo de INIA del año 2013, porque es bueno ver dentro de todo lo que es el complejo ganadero y todos sus subsectores y eslabones de la cadena. Un trabajo muy interesante, ya te digo, del año 2013, que la parte ganadera la hizo Beconia, la parte de la carne vacuna. Dice, contrariamente a lo que uno podría pensar, en el eslabón de la cría es en el que tiene un saldo neto más positivo, que es negativo en este caso, ¿no? Más perjudicial, podemos decir. Vayamos a eso. Para no poder usar positivo o negativo, más perjudicial para el ambiente. Según ese trabajo, el 55% de la huella de carbono de la ganadería, incluyendo el sector frigorífico, incluyendo todo, lo emite la cría. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la cría se hace sobre campo natural, son campos básicamente de gramíneas perennes estivales, con mucha fibra y por lo tanto baja digestibilidad. Y al tener baja digestibilidad, bueno, el animal para digerirla emite una mayor cantidad del gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Ahora, puede haber algunas formas de mitigar ese perjuicio, esa mayor emisión, con un mejor y correcto manejo de las pasturas. Porque si vos implementás un sistema rotativo, un pastoreo que permita que vos coseches ese pasto antes que empiece a tener un contenido de fibra mayor, bueno, el proceso digestivo del animal es más eficiente y lográs reducir la emisión. Entonces, podría haber una forma, el INAC hizo algún trabajo al respecto, podría haber una forma de mejorar nuestro saldo positivo en cuanto al secuestro de carbono, trabajando en una mayor implementación de sistemas rotativos dentro de el sector de cría o de recría también, que permitan mejorar la digestibilidad de la pastura y en base a eso disminuir las emisiones. Sebastián, vos que estás en eso mismo. Como dice Rafael, el tema es que para uno certificar tiene que presentar datos de por lo menos 5 años que ya tengan referencia científica. Entonces, los procesos son por materia seca producido. Entonces, un campo de basalto que produce 1.800 kilos de materia seca,
contra un campo de 3.500 kilos de materia seca de Florida. Uno lo que hace es se basa en lo que produce el campo históricamente, en los viejos libros de producción, porque uno cuando hace parcela sabe que va a producir más, un 5% más, 50% más, 100% más de materia seca. Pero tiene que medirlo durante 5 años para que contemplen ese crecimiento de pastura. Porque es cuando la empresa lo verifica o lo certifica, precisa un dato que sea real. Datos, sin duda. Entonces uno dice, el campo mío creció 50%. Bueno, pero te hay que demostrarlo 5 años. Y eso lleva mucho más tiempo. Entonces uno lo que hace es toma los valores, referencia para tipo de suelo, lo que produce materia seca. Entonces ese tipo de suelo de 2.000 kilos de materia seca por año captura X. Eso es lo que estamos tomando en cuenta nosotros. Y que en los mejoramientos lo mismo. Una avena, un ryegrass, una festuca, lo que sea, cada uno tiene sus diferentes tipos de captura. ¿Todo esto genera aumento de costo? Y te pregunto también a vos, Daniel, el armar toda esa información y comenzar a presentarla, no sé, ¿genera algún tipo de costo adicional? ¿Cómo está eso? Lleva trabajo, porque uno tiene que... Pero hoy con los planes de suelo uno tiene los registros de lo que está haciendo, lo que va a hacer, la producción ya sabe lo que hace. Con respecto a los corrales también, hay corrales que hoy estamos hablando con algunos que pueden ser carbono neutro. Es un tema de balance, es un tema del tamaño del corral y el tamaño de las capturas que tengan atrás. O sea que no es sí o no, es, si el balance da, vamos. Es importante Daniel, ver que el camino que está tomando el Uruguay o las empresas uruguayas es distinto al que están tomando otras ganaderías, ¿no? Hay mucho foco en otras partes del mundo en encontrar asociaciones dentro del rumen de la vaca para que pueda bajar las emisiones o alimentos que puedan suplementos alimenticios que puedan bajar la emisión. Uruguay va por el otro lado hasta ahora, ¿no? No quiere hasta decir en la que genética del animal se está trabajando. Exactamente. Eso también, ¿no? Acá también. Sí, acá en Uruguay acá sí. también. Pero el Uruguay va por el otro lado, es decir, mostrar la ganadería como parte de la solución y no del problema. ¿Sabes? Porque es la verdad. Es la verdad de lo que está pasando en el Uruguay. Y esa diferencia en aproximación al problema se percibe en el mercado. Y esa percepción hace que yo creo que va a correr bastante rápido la aceptación comercial y la valorización de lo que es el producto uruguayo, ¿no? Y eso me parece que nos pone a nosotros en un desafío importante y es, primero, generación de datos, como decía muy bien, la generación de datos es vital. Y lo segundo, el punto que tú tocaste, ¿trae más costo esto o no trae más costo? Evidentemente, la parte de caracterización y certificación es un costo que hoy sigue siendo un costo alto, porque estamos en una fase de aprendizaje, estamos en una fase de incorporación de información, pero que va a llegar a ser los costos que tenemos hoy por certificar bienestar animal, que ya lo hacemos, por certificar otros aspectos de la producción. Y ahí es importante, sobre todo cuando hablamos de nuclear muchos productores que son pequeños, medianos y muy pocos productores grandes, el tema de poder generar herramientas desde el punto de vista de tecnología de la información, generar propuestas sencillas que permitan la captura de datos. En eso estamos trabajando con alguna institución también. Tenemos que llegar con un paquete y una propuesta que no meta más problemas, que no meta más costos, sino que facilite las cosas y nos transforme en parte de la solución. Y vuelvo a insistir en este mensaje, ¿no? Uruguay puede dar un mensaje de que la ganadería es parte de la solución. Mirá que vivimos muchos años de ataques infundados, tanto desde el punto de vista del consumo, que hoy están de vuelta diciendo no, consumir proteína de alta calidad y proteína roja es muy importante para la salud. Esto volvió y lo mismo está pasando con el tema ambiente, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber de diferenciarnos de ganaderías más esquilmantes y tenemos el deber también de presentar las empresas y el país como parte de la solución, ¿no? Bien. Y eso... Sí, ¿me vas a decir?
Sumando lo que decía vos de los costos hoy y lo que decía Daniel, el corral, el feedlot tiene, acá en Uruguay nació más que nada, empezó en realidad a crecer mucho más con el tema de la cuota 481 y crecimos con eso de las certificaciones como algo innato. O sea, el corral debe certificar todo su proceso desde que empezamos a hacer esto. Entonces, para lo que es el corral, la toma de datos, lo que es el trabajo con la información, es algo totalmente normal y es donde vemos donde se puede aportar muchísimo a esto de las certificaciones. Y bueno, un poco... Y sobre los costos que decía, bueno, como te decía hoy, es algo que ya está asumido. Sí, la búsqueda, como decía Daniel, de herramientas sencillas para todas las diferentes escalas es algo muy importante para que todos de a poco puedan ingresar en este sistema, ¿no? Quizás el corral, en el común de la gente, va a tener que trabajar un poco más el tema imagen, ¿no? Porque quizás uno dice, bueno, producción a pasto, no sé qué, como que ya de por sí tiene una imagen un poco, no sé si mejor o no, capaz que la información después lo va a decir. Pero sí quizás ahí sea un tema donde el corral tiene que... El trabajo de la información y de verdad, o sea, obviamente tenemos un trabajo más allá de la huella de carbono, como decía hoy, que somos más el sistema de feedlot más eficiente. Obviamente tenemos una cantidad de desafíos del lado medioambiental, como todo sistema intensivo, que debemos trabajar, debemos concientizarnos y bueno, y realmente acá en Uruguay se está haciendo un trabajo muy importante y para llegar a todos, o sea, que todos entendamos y todos nos concientizamos que no importa la cantidad de animales que tengamos, el impacto medioambiental tiene que ser lo menor posible. Sí, Sebastián iba a decir. No, que también el tema de costos, uno lo puede ver como un costo o como una inversión. Obvio. Es como la urea. Si yo le aplico urea voy a cosechar más. Entonces, si yo sé que voy a tener ese costo, pero voy a vender mejor, mejor, si lo puedo hacer, si estoy capacitado para hacerlo y el balance me va a dar positivo o negativo, depende de cómo lo mire, o sea, soy bueno para el medio ambiente, es una inversión. Pues yo sé que ese producto que yo voy a tener a la venta, que el estanciero productor va a tener a la venta, va a valer más. Claro, está clarísimo que lo haces porque vas a poder lograr un premio en el precio de lo que le vendés porque hay un consumidor interesado en pagar X% más por algo que esté certificado que es respetuoso. En esa base empezamos nosotros. O sea, cuando le presentamos a los consumidores, mire, yo quiero ponerle la etiqueta de Angus, nosotros exportamos Angus. Va a valer 3% más. Ah, bueno, yo te lo pago. Bienestar animal. Ah, esto es fantástico. 10% más. Tengo la de carbono. ¿Vos la pagás? Sí. Perfecto, te la hago. Claro. Es una inversión. O sea, vos lo estás haciendo sabiendo que lo vas a cosechar. Hay que tener cuidado en una cosa, Rafa, que es muchas de las certificaciones que nosotros ya estamos incurriendo, ¿verdad? Como se mencionó, bienestar animal, buenas prácticas, etcétera, etcétera, terminan transformándose en un requisito necesario para acceder a ciertos mercados y no en un diferencial, ¿no? Yo creo que el caso si se va a transformar en un requisito de acceso, va a tomar mucho tiempo y me parece que va a ser un diferencial por bastante tiempo. En algún momento, el que no tenga ese sello no va a poder es como entrar la trazabilidad. Claro. Si ustedes se recuerdan de las discusiones que tuvimos en este país acerca de trazabilidad sí, trazabilidad no, era poder acceder o no poder acceder a ciertos mercados. Y hoy esto no se habla más, tampoco se paga más. Claro. A mí me parece una cosa interesante porque es importante escuchar la demanda del consumidor y cuando la exigencia te la pone el consumidor, reaccionar en consecuencia. Pero es diferente cuando la exigencia te la pone el sesgo proteccionista del país comprador que te puede estar inventando determinadas barreras que no son arancelarias para impedir tu ingreso, ¿no? Yo creo que hay que escuchar al consumidor y actuar en consecuencia y hay que estar muy atento a ese otro tipo de barreras que te ponen, que en realidad son barreras que todo el mundo lo sabe, que son para protegerse y que no tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la seguridad alimentaria, como lo demuestra ahora con
con la guerra y las necesidades de importación de granos forrajeros y de alimento Europa, que ahora resulta que los productos transgénicos, que antes eran un riesgo horrible para la seguridad alimentaria y que entonces le prohibía la importación, bueno, ahora resulta que capaz que no son tan horribles para la seguridad alimentaria y los podemos importar igual porque tenemos una necesidad, ¿no? Entonces, hay que también, hay que escuchar al consumidor, hay que estar atento a esas barreras. Es como uno se mueve, es con la zanahoria o el palo. O sea, hoy tenés la zanahoria, que es que el consumidor te paga más, y dentro de 2, 3 años, 4 años, 5 años, dirán, el bienestar animal y la sustentabilidad y el carbono neutro va a ser el palo. Sin eso no entrás. Y no entrás a ese mercado que sabemos que es el mercado que paga más. Ustedes hoy logran un diferencial de precio. Ajá. Importante. Importante. Bueno. No te voy a preguntar de cuánto, te lo voy a preguntar, pero no me lo vas a decir. O sea, es lo mismo. Pero paga los costos, por lo menos. Sí. Paga los costos. Pero que lo hicimos sabiendo que pagamos los costos. O sea, tenemos los presupuestos y dijimos, ¿vos pagás esto? Sí, perfecto, entonces yo lo hago. Daniel, hoy no ves que pase generalizado eso todavía, entonces. No, hay una... A ver, lo charlamos mucho con nuestros... Como industrial, digamos, ¿cómo lo ves el tema, no? No, yo creo que lo van a pagar más, sin dudas. Mirá, una larga charla que tuvimos con esta cadena de restaurantes a la cual le hicimos la exportación a Europa, y él me dice, bueno, no lo puse en el menú todavía, no lo tengo, ¿no? Déjame ver la reacción. De todas formas, yo creo que ellos ya manifestaron una disposición primero a querer el producto, segundo a pagarlo y tercero a mantenerlo dentro de los menús, que eso es muy importante, ¿no? Porque no es solamente que te compren una vez y después, sino que ellos saben que es un atributo que el consumidor alemán está dispuesto a pagar un poco más. ¿Y qué otros mercados surgen en esto? Bueno, nosotros hemos... Ustedes arrancaron nuestro mercado es Suiza y un poquito Alemania, pero muy poquito. Y hemos tenido llamadas de varios lados, sí, pero nuestro volumen de producción hoy es limitado, claro, y estamos... Uno de los desafíos es eso, ¿no? Porque te dicen, me encantó, mándame 5 contenedores por semana. 2 contenedores por semana. Y yo produzco 3 por año. O sea, ¿cómo quiero que haga? Claro. Pagalo más. Bueno, esa es la otra, pero ahí vamos, por otro camino. Claro, pero hay procesos productivos que no tenés como... No, es que es como un vino llegado, aparte como Daniel dijo, que es desde que nace hasta que muere. Entonces vos ya sabés ahora, vos ya sabés cuántas botellas de vino tenés encerradas, ya sabés cuánto vas a vender en 2 años. Claro. Los terneros que me están haciendo ahora son los que vamos a vender en 2 años. Claro. ¿Cuánto le falta al corral para llegar a esto, Daniel? No, o sea, yo creo que nada, simplemente empezar a juntarnos y cambiar un poco lo que decías tú hoy, la imagen, y entender de que el corral en realidad tiene mucho más para aportar que en esto de lo que pensamos. Así que creo que es cuestión de juntarnos y trabajar en esto. Bien, perfecto. Denme unos minutitos. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. El miércoles pasado finalizó el remate 245 de Plaza Rural. Les presentamos a continuación los promedios. Estos son los promedios del remate 245 de Plaza Rural. Se destacaron las siguientes categorías: terneros, promedio 2,93, terneras 2,66, novillo 1 a 2, 2,67, novillos 2 a 3, 2,53, vaquillonas 1 a 2, $2.56, vacas de invernada 2,11, terneros y terneras 2,81, vientres preñados $890.17, piezas de cría $575.75. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. Sí, Rafa, antes de ir a la pausa. No. ¿La haces después? La pausa, sí, ¿Sí? Después la pausa. La pausa y ya regresamos para el último bloque. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto.
La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Bien, entramos al último bloque esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele de Gente de Campo. Rafa, te quedaba pendiente una pregunta. Le quería hacer una pregunta a Daniel, porque en la pasada Expo Durazno hicieron una presentación junto con Montes del Plata, en la cual se manejó una cifra, ¿no? Porque decís, bueno, sí, los bosques para que capturen lo que emiten la hacienda, y allí se habló, obviamente, que un promedio, ¿no? Pero bueno, de 10 hectáreas de bosque para compensar la emisión de 100 cabezas de ganado. Me gustaría profundizar un poco en ese, sí, en esa cuenta. Hay que considerar que eso está para un sistema de producción promedio con una carga que era el promedio de los predios certificados, ¿verdad? En la medida que uno tienda a intensificar más esa relación baja, o sea, precisas menos hectáreas de deforestación, y que, hay que decirlo, lo dije hoy, pero lo repito, que no estamos considerando acá ninguna del secuestro de carbono de las pasturas, ni tampoco de los montes nativos. O sea, nos queda todavía un crédito para usar, y eso es y alentador, sobre todo cuando uno mira el Uruguay en su conjunto, ¿no? La cantidad de hectáreas forestadas que hay contra... y de pasturas y de cultivos muy bien manejados y de aplicación de la ley de suelos, etcétera. Eso está mostrando que Uruguay está muy bien posicionado con todo esto, ¿no? Y 100 cabezas de ganado, suponiendo una pastura con cierta mejora, qué sé yo, podrían ser 100 hectáreas o 100 poquitos de hectáreas, contra 10 hectáreas de bosque. Bueno, estamos hablando de menos de un 10% del área, un 8 o un 9% del área, como para compensar las emisiones ganaderas. Que es un poco la tipología de productores que hay en silvopastoreo, ¿verdad? Acá hay productores que pastorean predios de la forestal Montes del Plata. Hay productores que incorporan la forestación como una diversificación dentro del sistema de producción en áreas muy reducidas, aquellas áreas más pobres del establecimiento. Ese tipo de cosas es el que estamos tipificando e incorporando a los programas, ¿verdad? Sí, Sebastián. Sí, nosotros no tomamos, o sea, en la empresa Mosaica son 7.800 hectáreas, no tenemos forestación artificial. O sea, salvo alguna cortina de esas menores que tienen todos los predios, pero no tenemos cortinas. Pero está muy buena la referencia porque es 1 millón de hectáreas forestadas ahí en Uruguay, 10 millones de cabezas de ganado. La cuenta está ahí. La cuenta de ustedes... no, claro. la cuenta nuestra es diferente, porque no tenemos forestación. Claro, sí, no tenemos pero forestación. Nos da la cuenta y nos da muy, muy bien. Pero para Uruguay es viable. Es pero un también tema... bueno, ¿no? Hay distintas formas de compensarlo, por supuesto, de hacer que la cuenta sea negativa. Exacto. Entonces, de alguna manera, para ir redondeando, por el momento es un tema de nichos, digamos, nichos de mercados. ¿Así lo ves vos, Daniel, o no? Bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Cuándo puede cambiar? Yo creo que podemos cambiar en la medida que tengamos una masa crítica de producto importante, porque yo no me animo a hablar con una cadena de restaurantes con franquicias en todos lados que están dispuestos a incorporar el producto, pero no podemos mover hasta no tener un volumen importante que le permita a él ofrecer eso todos los días, ¿no? Hay una cuestión de qué va primero y qué va después, pero estamos empujando hacia ese lado. Hay voluntad de algunas cadenas con mucho reconocimiento y con muchas bocas de venta para incorporar este tipo de cosas. Y acá hay que ser muy preciso. No estamos valorizando el bife ancho, el bife angosto y el lomo y el cuadril. Acá tenemos que valorizar todo el animal, cuero incluido. Tenemos que ir a buscar a esas grandes marcas de zapatos, tenemos que ir a buscar valorizar el animal en su conjunto, ¿verdad?
De nada vale que yo le pueda vender a una cadena de restaurantes en Alemania el lomo y el resto del animal sale como un commodity indiferenciado. Entonces hay un trabajo grande de la parte comercial de armar ese rompecabezas, de colocar volúmenes importantes, pero para eso necesitamos tener una masa crítica importante y yo te diría que... Hoy estamos lejos para esa masa crítica importante, bueno, ¿o no? Estos proyectos en general te llevan entre 1 y 2 años, como decía él, claro, en poder madurar. Yo soy muy positivo de que fines de este año ya vamos a tener volúmenes interesantes. Ya hicimos una faena, abril está programada para otra faena y otra exportación con los mismos destinos. Tenemos ya de aquí a fin de año muchas programadas. Fines del 22 va a tener volúmenes interesantes. Cuando decís volumen interesante, y por lo menos en el entorno de 5 a 7 mil animales este año, 30 a 35 mil animales para lo que es el primer semestre del año que viene. De todas maneras, me imagino que esos cortes finos son como el mascarón de proa de lo que podés empezar a valorizar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo valorizas el mondongo? Yo qué sé, no sé. Una buena buceca. No, pero la hamburguesa seguro. ¿Sí? Bien. La última pregunta, Sebastián. ¿Cómo ves las políticas del gobierno en este sentido? No. He tenido algunos contactos oficiales, pero no... Digo, pero vos de alguna manera fuiste el que largó en esto. Sí, pero es una empresa privada, sí, chica, menor, exportamos por ahora poco, o sea, no hacemos. Pero ves que se generó un movimiento después de todo esto. Se generó un movimiento, que la industria hubo mucho movimiento, ellos ya estaban trabajando, pero hubo otras industrias que están haciendo movimientos, productores, filoteros, productores tradicionales, oficiales, desde el punto de vista oficial hubo algún movimiento, pero por ahora son intenciones, digamos, hay que ver hasta dónde llega. ¿Desde el corral se está trabajando de alguna manera con ganadería o con quien sea, autoridades? El trabajo sí, venimos con las instituciones trabajando desde hace un tiempo y de muy buena manera. Así que en eso está bueno. La última que tenemos que ir cerrando. A mí me queda claro desde el ángulo de la industria, desde el ángulo de una empresa de productores como son ustedes, Mosaica. ¿Qué es lo que buscan para expandirse? ¿Socios o gente para comprarle el ganado? Socios. Porque esto es desde que nace hasta que muere. Entonces yo preciso un socio criador y un socio engordador, claro, o uno que haga todo el ciclo y yo puedo incorporar, que tenga las mismas certificaciones que yo. Después que tenés una marca establecida con 5 o 6 etiquetas que va a cada corte, tenés que seguir ese proceso. Sebastián Olazo, muchísimas gracias. Te vamos a dar un voucher obsequio, almuerzo para 2 personas en la chacra del puerto. Gracias por haber venido. Daniel, lo mismo. Gracias por venir. Lo mismo para vos, Daniel, también. Gracias por haber venido. Lo invito a Rafa. Sí. Vos lo invitás a Rafa. Yo te invito. Y Sebastián me invita a mí. Y la manera que tenemos con Rafa de sumarnos a esto. Gracias a los 4 por haber venido, por estar este domingo nuevamente. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.